Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Fusión Mente y Cuerpo. Tenemos como invitado al doctor Carlos Hernández. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos qué tal, Gaby? Muy bien. Bueno, cuéntanos tu especialidad. Bueno, yo soy doctor en medicina aquí en Costa Rica y soy máster en las ciencias y terapéuticas del cannabis medicinal. Entonces tengo una maestría acerca del uso medicinal y terapéutico del cannabis o marihuana, lo que la gente le conoce como marihuana. ¿Cómo te interesó esta especialidad? ¿Cómo llegaste ahí? Vieras que ha sido un proceso, ¿verdad? Porque yo conocí la planta más o menos como a mis 17 años y empecé a utilizarla de una manera más que todo para conectar con mi espiritualidad y conmigo mismo. Esto abrió mi mente, ¿verdad? Y tuve como un reencuentro conmigo mismo como a los 17, 18 años con la planta. Y después fue posterior a eso, como a mis 22 años más o menos, ya estando en medicina, como unos 2 o 3 años adentro de medicina, que mi madre enferma con cáncer. Y enferma con cáncer de colon metastásico a hígado. Entonces, en ese momento ella estaba con 12 o 13 ciclos de quimioterapias y le estaba yendo pues bastante pesado, ¿verdad? Se le estaba cayendo el pelo, tenía mucho dolor, pasaba postrada en una cama, no hablaba casi nada, muchas veces había que bañarla, ¿verdad? Entonces realmente tenía muchas consecuencias y efectos secundarios por los quimioterapéuticos y en ese momento pues empecé a buscar una forma de ayudarle. Y pues ya el cannabis en mi vida era, ¿verdad?, algo muy aceptado, también incluso por mis padres. Y había visto un documental de que uno podía utilizar estas moléculas y esta planta específicamente para el tratamiento de los efectos secundarios por los quimioterapéuticos y también que tenía características antitumorales o anticancerígenas. Entonces empecé a utilizarla con ella de forma vaporizada y empecé a ver que empezó a cambiar un montón, empezó a tener menos dolor, comía más, tenía mejor humor, además se comunicaba mejor conmigo y pues después de eso ella sobrevive al cáncer. Ahorita tiene 8 años de remisión del cáncer y pues a partir de eso es donde yo básicamente como que me juro a mí mismo llevar adelante la planta del cannabis hasta donde tuviera que llevarla. Ahí también leí en tu biografía que has ayudado a más de 400 pacientes en 10 países diferentes. Exacto. En realidad ya para este punto son miles de personas. Sí, ya he contabilizado más o menos unos 5,000 pacientes distintos y pues debido a la telemedicina, ¿verdad? Pues he podido llegar a muchos países distintos. Las redes sociales específicamente han llevado mi mensaje a muchos países distintos, entonces las personas me buscan internacionalmente. Entonces sí, ya realmente he ayudado a muchas personas, por dicho. En otras enfermedades, ¿qué nivel, a nivel positivo, qué otras enfermedades o qué otras patologías puede tratar el cannabis? Ok, el cannabis es una planta medicinal que no solamente es una planta, es lo que ahora nosotros consideramos como una farmacia. Porque la planta del cannabis se han descubierto más de 150 moléculas distintas. Entonces, la molécula que genera el efecto psicotrópico o el cambio en la conciencia en nuestra mente, que es el THC y el CBD, que es lo que mucha gente conoce ahora, son solamente 2 de estas moléculas. Entonces, existen más de 150. Entonces, el CBN, CBG, CBDA, THCV, Delta 8, CBC, CBT. La gente tiene un poco, digamos, porque no tiene conocimiento en eso y hay mucho mito, pero digamos, CBD no es lo mismo que marihuana, ¿o sí? Para que le expliques un poquito, porque mucha gente siempre, o a veces dicen CBD y es como, se alarma. Vamos a ver, también una de las cosas que estoy tratando de hacer es como cambiar el nombre de marihuana a cannabis. Porque primero el término o nombre de marihuana tiene mucho peso encima, histórico, cultural, ¿verdad? Entonces a la gente inmediatamente usted le dice la palabra y se hace para atrás. Entonces cannabis, que es incluso, digamos, su forma científica de hablar de ella. En el caso entonces en esta planta, el CBD no es un sinónimo de cannabis, sino que el CBD es una de las moléculas presentes en la planta del cannabis. Como te explico, el cannabis tiene más de 150 de este tipo de moléculas específicas llamadas fitocannabinoides. Fito quiere decir planta y cannabinoide, la molécula que proviene de la planta del cannabis. Entonces el cannabis tiene más de 150 de estos fitocannabinoides. El CBD es una de esas moléculas solamente. Que se extrae. Que podemos extraer, digamos, ¿verdad? Pero la planta generalmente tiene sus propias concentraciones naturales de esta molécula en sí misma. A nivel psicológico, ¿has tratado, digamos, para ansiedad? ¿Qué beneficios tiene?
Muy bien. Vamos a ver. El CBD específicamente, ¿verdad? Porque como te digo, hay muchas moléculas distintas. El CBD específicamente me he dado cuenta que tiene beneficios muy marcados en trastornos mentales como el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, en donde los trastornos de ansiedad se subdividen en una gran cantidad de trastornos. Entonces va trastorno de ansiedad generalizada, también trastorno de pánico, ¿verdad? También tricotilomanía, por ejemplo, que es en donde las personas se arrancan el pelo, tricotilofagia, en donde muchas veces agarran el pelo, se lo arrancan por ansiedad y se lo comen. Entonces son como ese tipo de trastornos de ansiedad. Entonces hay muchos tipos de fobias también, ¿verdad? O depresión también, o no trata esa parte. El CBD es una buena molécula muchas veces para ayudar a, digamos, el tratamiento de la depresión, pero yo no diría que el CBD es un antidepresivo estricto, ¿ok? Entonces, sino que es una molécula que ayuda al tratamiento. En el caso del THC, interesantemente el THC, que es la molécula, digamos, psicotrópica, que a las personas les da miedo, ¿verdad? Y toda esta cuestión. De hecho, el THC a dosis bajas, no a dosis altas, ¿verdad? Donde las personas están acostumbradas al sino a efecto, microdosis. sino una dosis muy baja de estas moléculas, por debajo de este, digamos, sensación ya evidenciable, tiene un efecto antidepresivo. Entonces, de hecho, activa los mismos receptores químicos que los antidepresivos convencionales y lo hace en un tiempo muchísimo menor. Entonces, por ejemplo, un antidepresivo convencional tiene que utilizarse por más o menos unas 2 o 3 semanas de forma continua para uno empezar a tener un efecto antidepresivo, ¿verdad? Pero en el caso del THC a los 3 minutos ya te está dando el efecto de euforia. Es un tema ahí, pero digamos, ¿qué piensas, digamos, digamos, yo estoy mucho a favor del CBD y todo eso, lo que sea como más natural. ¿Qué piensas entre la diferencia de que sea mejor algo así más natural que un psicotrópico para una persona que esté en un tratamiento, por ejemplo, con psicólogo, psiquiatra? Vamos a ver, el tratamiento con psicología siempre tiene que estar de por medio, ¿verdad? Siendo con algún tipo de extracto un poco más natural, digamos, o algún químico sintético. Igual el tratamiento psicoterapéutico es algo que yo recomiendo casi que generalizadamente. Ahora, sí, digamos que ahorita lo que estoy tratando de hacer a nivel un poquito más macro, a nivel más social inclusive, es hacer que el CBD sea la primera línea de batalla contra los trastornos de ansiedad, digamos, donde generalmente se le da a las personas o se les recomienda psicotrópicos como los ansiolíticos. Como que son más agresivos, ¿cierto? Clonazepam, Tafil, Ansiolid, Ribotril, Diazepam, todos estos medicamentos son medicamentos que tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Dentro de ellos van adicción al medicamento, o sea, genera dependencia, ¿verdad? Entonces, la gente le tiene miedo al cannabis porque piensan que los va a hacer adictos, pero tienen 20 años tomando clonazepam. Eso yo te iba a decir, o sea, que el CBD no crea dependencia para nada. Entonces, no, de hecho la OMS hace unos años ya especificó que el CBD fue sacado de la lista de todas las sustancias peligrosas porque no genera ningún tipo de dependencia, adicción ni ninguno de estos efectos secundarios que sí generan los medicamentos benzodiazepínicos convencionales. Entonces, por eso pienso que el CBD es extremadamente superior a este tipo de medicamentos. ¿Por qué crees que la industria del cannabis fue censurada tan fuertemente? Esto es mayoritariamente por motivos políticos y económicos y después por motivos de que no le sirve a la industria farmacéutica, básicamente. Porque es una planta que tiene muchísimas capacidades y si usted con extractos de esta planta puede hacer que una persona deje de tomar medicamentos psicotrópicos y antidepresivos y para el dolor todos los días de su vida, usted le está quitando clientes a una industria multimillonaria. Claro, es un problema. Es un problema. Entonces, sin embargo, esto no quiere decir que la industria farmacéutica no se haya ya aprovechado de las capacidades terapéuticas de esta planta, porque ya existen medicamentos sintéticos aprobados por la FDA, que son básicamente las moléculas de la planta extraídas, modificadas químicamente y ahora es un medicamento. Pero eso, o sea, en relación es muy diferente. O sea, proporciona los mismos efectos que si fuera natural. No, para nada, porque vamos a ver,
los extractos de la planta del cannabis generalmente, a menos que sean solamente un aislado de una de las moléculas, digamos CBD. Un aislado de CBD es un polvo blanco. Usted jamás eso lo va a ver como un extracto natural, ¿verdad? Completo, no. Eso es extraído farmacéuticamente y es un polvo blanco de CBD. Eso se lo pone a las bebidas y por eso todas las kombuchas y ahorita todas las bebidas y todo eso tienen aislado de CBD porque es un polvo blanco. Pero si usted extrae las capacidades completas y totales de la planta en un extracto de espectro completo, eso es un extracto, es un producto sumamente robusto y completo y total, holístico e integral. Porque dices que son más de 150 moléculas, o sea, es mucho. Exacto, entonces con todo el perfil molecular de una planta vos podés accesar a este sistema endocannabinoide del cuerpo humano de una forma muchísimo más integral. Entonces no lo estás haciendo solamente por medio de una molécula, lo estás haciendo por medio de todas las que contenga esa planta en específico. O sea, quiere decir que de una molécula se puede trabajar diferentes patologías, por decirlo así. Exactamente, sí. Sí, estas moléculas, digamos, contrario a lo que mucha gente piensa, porque estas moléculas, digamos, como que llegaron al país hasta el 2019, 2020, digamos más o menos, en donde la gente empezó a entender más y ya poder comprarlo en los supermercados y demás, la gente piensa que esto es algo muy nuevo. Sin embargo, el THC fue descubierto en 1964 y el CBD fue descubierto en 1965. Hace mucho tiempo. O sea, más de, ¿qué? 40, 50 años. O sea, pero la gente aún en día, muchas personas se alarman sobre eso. O sea, un tratamiento, sí. Entonces se alarman. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, que esto no es nada nuevo. De hecho, el padre de la medicina canábica, que es el profesor Meshulam, pasó 40 o 50 años de su carrera y de su vida diciéndole a todo el mundo: esto cura enfermedades, esto es algo que ustedes deberían estar usando, y se murió diciendo eso el año pasado y todavía eso es algo que... Hay gente que le tiene su reserva. Ah, sí, ¿no? Y además también súper acallado, digamos, sí, por los profesionales incluso de la salud, ¿verdad? Y por la industria de la medicina y por la industria farmacéutica. O sea, por alguna razón hay una resistencia muy fuerte a aceptar esta medicina como algo real. Claro, porque no les conviene. ¿Qué otras patologías puede tratar el cannabis? Por ejemplo, fibromialgia, ¿cómo se puede? Ok, esa es una pregunta interesante y compleja también. Voy a tratar de ponerlo en términos un poquito más simples. El sistema endocannabinoide del cuerpo humano es un sistema que es considerado como el regulador maestro de todos los demás sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, a vos te pica un mosquito, te pica un bicho, entonces, digamos, puedes tener una bombita, puedes tener un rash, inclusive, ¿verdad? Que es una manifestación de tu sistema inmunológico a esa picadura, ¿verdad? Pero después de un rato, esa manifestación se hace para atrás. Si tu sistema inmunológico se tira con todo hacia esa picadura y no se hace para atrás, entonces tendrías una inflamación que de repente se vuelve incontrolable. Entonces tiene que haber algo en el cuerpo que una vez que haya una reacción de nuestro cuerpo lo vuelva a traer a su balance. Eso hace el sistema endocannabinoide. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el sistema endocannabinoide se considera que es un sistema molecular de comunicación celular. O sea, es una manera en la que nuestras células se hablan entre ellas. Entonces nosotros tenemos receptores químicos por todo lado en nuestro cuerpo. Ahora se está teorizando que hay muchas enfermedades y muchos trastornos y muchas patologías que están ligadas con un desbalance del sistema endocannabinoide del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, digamos, la depresión es considerada como un desbalance de la serotonina a nivel cerebral. La enfermedad de CUSI es una enfermedad inflamatoria del colon, ¿verdad? Y demás, ok. Entonces, ahora sabemos que enfermedades como la fibromialgia son condiciones que están relacionadas con un desbalance en el sistema endocannabinoide. Entonces, cuando nosotros dosificamos a una persona con extractos altos en estas moléculas, estamos accesando este sistema y lo estamos trayendo a su balance. Qué interesante. Exacto. Y qué bueno, porque es una enfermedad que muchas
tengo conocidos que sufren muchísimo de dolor. Por supuesto, y es dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fibromialgia es un padecimiento, es una enfermedad de descarte. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una batería de exámenes reumatológicos, de un montón de condiciones y de patologías diferentes, y que todo salga normal para decirle a esa persona, usted lo que tiene es fibromialgia, porque no podemos explicarlo por medio de la medicina o los laboratorios qué es lo que usted está teniendo y por qué le está pasando esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tratamiento de la fibromialgia? ¿Lo conoces? El tratamiento no sé cuál es. Sí, entonces es una enfermedad de dolor, ¿cierto? Ajá, la sí. fibromialgia. Entonces debería de ser un medicamento para el dolor, ¿cierto? Exacto. Es un antidepresivo el tratamiento. Tienes razón. Lo que sé que les mandan a veces es tramal. Tramal. Pero el tramal es fatal. Es un opiáceo, ¿verdad? Pero también, digamos, fluoxetina, venlafaxina, que todos son antidepresivos. Entonces, ¿por qué un padecimiento de dolor se trata con un antidepresivo? Eso es porque, digamos, la medicina se ha dado cuenta de que la fibromialgia es un padecimiento que pasa 9 veces a 1 mujeres a hombres. Y además de eso, se sabe que tiene que ver con un evento predeterminante en la vida de esta persona, o haber aguantado por mucho tiempo y no haber sacado o expresado sus emociones por mucho tiempo, en donde su cuerpo empieza a ya somatizar y a generar dolor aumentado. Entonces, el perfil de una persona con fibromialgia es una mujer de 50 años que llevó adelante a su pareja, a su familia, a sus hijos, y a los 50, 60 años sus hijos empiezan a salir de la casa y se queda con un esposo que no conoce, que en algún momento puede ser que la agredió, y que además también sus hijos ya se fueron de su casa y ella no sabe quién es. Hasta que, pero sí, o sea, es así como historias que conozco de personas y tienen como este tipo de historia. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? Se acostumbraron a agarrar los problemas, las manifestaciones, toda la cosa, y agarrarlas y no sacarlas y no expresarlas. Entonces, ser fuerte, porque soy la matrona, porque soy la piedra de la familia, porque tengo que llevar adelante a mis hijos, ¿verdad? Y hay un momento después de 40 años de estar haciendo eso que ya tu cuerpo no aguanta. Entonces empiezas a tener dolores generalizados, empiezas a tener, digamos, una pobre visión del futuro, no tienes esperanza, tienes dolor crónico, te sientes deprimida, ¿verdad? Muchas manifestaciones de la fibromialgia. Pero ahora lo que se está teorizando y lo que yo estoy incluso también evidenciando clínicamente con mis pacientes es que estas moléculas, cuando empiezan a unirse a este sistema endocannabinoide, el sistema endocannabinoide empieza a regularse. Y por eso veo mujeres que empiezan a renacer a los 50, 60 años. Sí, qué interesante. No viene mucho hacia el tema, pero entonces, digamos, piensas también que inclusive toda la parte que son con las personas cuando tienen algún problema emocional o algún trauma, se llega a reproducir en alguna patología en el cuerpo. Definitivamente. Porque muchos médicos a veces también no creen eso, pero digamos, se ha comprobado que sí es real, ¿no? Pues sí, o sea, también es un poco difícil, digamos que también, ¿cómo podríamos decirlo? Probar científicamente estas cosas, ¿verdad? Porque el aspecto ya un poco más psicoemocional y social de las personas es difícil estandarizarlo para que sepamos si le pasa a todo el mundo. Si a alguien ¿qué pasa si a alguien lo asaltan? ¿Qué pasa si alguien es abusado? ¿Qué pasa si, verdad? Entonces no todo el mundo reacciona de la misma manera y es difícil estandarizar esas cosas. Entonces por esa razón la ciencia como que no ha profundizado demasiado dentro de esas cosas. También no le sirve mucho porque la medicina alopática convencional actual está muy basada en síntoma, medicamento, para tapar, para resolver rápidamente digamos esto, pero es algo que realmente no resuelve del todo. Exacto, y si nosotros ahora tomáramos el paradigma de que la mente influye tanto en el cuerpo, tendríamos que atender a esa persona de una manera muchísimo más integral, y hay muchos profesionales que no quieren hacer eso también. Entonces, porque les da pereza. Sí, o no sé la razón, la verdad, pero sí sé que obviamente es un tipo de tratamiento que
que no es tan sencillo y que además también hay que estar ahí con la persona y demás, ¿no? Asistencia, apoyo, todo. Exacto, es más complejo, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos de la legalización del cannabis? La legalización del cannabis es un proceso que de hecho ya se está llevando al mismo tiempo en muchas partes del mundo. De hecho, hoy mismo se legalizó el cannabis en Alemania. Entonces es algo que ha ido pasando de diferentes maneras y diferentes velocidades también a nivel mundial. En Costa Rica el proceso empezó hace unos años, ¿verdad? Fui asesor legislativo para ayudar a la diputada Zoila Bolio en ese momento para llevar el proyecto hacia adelante. En Costa Rica el uso del CBD, el uso del cáñamo y el uso de productos con una concentración menor al 1% de THC es completamente legal. Sin embargo, los artículos de la ley que estaban relacionados más con el aspecto medicinal y terapéutico de la planta fueron vetados por el presidente Carlos Alvarado. Justo en el último momento en donde él tenía que firmar la ley, vetó los artículos en donde le íbamos a dar una identificación a los pacientes que iban a tener el cannabis medicinal y vetó el artículo en donde las personas podían cultivar cannabis en sus casas. Sí, porque es una planta que al mismo tiempo es muy noble, o sea, cualquiera puede tener en su jardín, ¿no? Sí, sin embargo yo también entiendo el punto del gobierno y también entiendo, porque es que las personas piensan que esto es solamente una planta, pero el opio también es una planta, sí, ¿verdad? Entonces, no es solamente una planta y es una planta que además se mete con muchísimos aspectos sociales, ¿verdad? Entonces, el mal uso, o sea, porque también hay muchas personas que hacen un mal uso de esta planta o cualquier otras plantas. Además de que también, o sea, ¿cómo podemos evitar que las personas transformen sus plantas, que pueden tener sus plantas 10 o 20 en la casa y las transformen en productos, digamos, ya diferentes? ¿Qué los detiene ya en ese punto? Cuando usted puede cultivar en su casa y cualquier persona puede cultivar en su casa, entonces podemos inundar a la sociedad también de productos canábicos que no son completamente inocuos, o sea, no es como que no le van a hacer nada a la gente, no. O sea, sabemos que en concentraciones altas la molécula del tetrahidrocannabinol puede generar efectos negativos realmente sobre la salud y salud mental de las personas, entonces no es algo que simplemente y llanamente podemos dejar a la libre. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener conciencia, educación y también, ¿cómo se dice esto? Como ganas políticas, o sea, iniciativa política un poquito también, ¿verdad? Para que esto sea hecho de una buena manera. Lo que pasa es que en este país eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Pero tú crees que en algún momento aquí Costa Rica sea un poco más abierto para eso? Definitivamente, o sea, pienso que eso es un proceso que ya está en marcha y que probablemente en los próximos años vamos a ver más cambios acerca de cuál es el estatus legal de la planta en este país. Cuando alguien va a consumir CBD y lo va a comprar, ¿cómo la persona puede saber que es un buen producto o que el producto que está consumiendo es real, o sea, es de verdad? No lo puede saber. No lo puede saber. En este momento, como... He escuchado, por ejemplo, muchas cosas como gente con aceite de oliva y cosas así, tal vez no es eso, o sea, como cosas artesanales o que sabes, le ponen etiqueta y tal vez no es algo... Yo no voy en contra tampoco de las presentaciones artesanales porque es lo que se ha usado desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y es lo que teníamos. Yo empecé tratando a pacientes con formulaciones artesanales también. De hecho, incluso desde el punto de vista de la farmacia y de los médicos, cualquier producto de CBD que no sea una pastilla es un producto artesanal para ellos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil saber en este momento de la historia y en este momento de la industria en donde estamos si el producto que está consumiendo la persona es adecuado o no. Es muy difícil. Sin embargo, hay algunas cosas que yo pienso que la gente puede hacer. Número uno es buscar una marca que te pueda dar la información de laboratorio, los resultados de laboratorio, el respaldo. Que usted le diga a esa persona literalmente, quiero saber cuál es el perfil molecular de esa planta, cuáles son los estudios de laboratorio que me dicen a mí que este producto no tiene agroquímicos, no tiene metales pesados.
es orgánico y que sí tiene CBD. ¿A dónde están esos laboratorios? Si la persona no te lo puede dar es que porque probablemente no los tiene y no puede probar que lo que está diciendo es cierto. Además también, sí, yo recomendaría como buscar mucha información y también reviews de otras personas, porque generalmente así ahora sabemos, ¿verdad? El internet es muy grande ahora y sabemos realmente que, ¿verdad? Puede ser que otras personas ya lo hayan utilizado y digan cosas buenas o malas del aceite. Entonces más o menos por ahí, es un poco complejo ahorita. Sí, yo lo decía no por artesanal, porque sí tienes razón, pero lo decía porque en el mercado negro a veces hacen mezclas de alguna planta con otra planta para dar ciertos efectos, no sé si se dice psicodélicos o ciertos efectos. Entonces, obviamente no es como tal vez la planta en sí, sino que tiene otros compuestos de otra planta o otras Sí, cosas. definitivamente. O no tiene CBD o nada del todo. Esa pregunta me la habían hecho. ¿Qué diferencia hay entre el cannabis, cáñamo y marihuana? ¿O es lo mismo? Ok, buena pregunta. Vamos a ver. El cannabis y la marihuana sí son lo mismo. ¿Ok? Ahora, el cáñamo y la marihuana no son plantas distintas, vienen de la misma planta, nada más que han sido manipuladas por el humano de diferente manera. Entonces, el género botánico se llama Cannabis sativa L, así se llama el género botánico. Del Cannabis sativa L salen las dos plantas, que es el cáñamo y el cannabis o marihuana. Entonces, el cáñamo es una planta de cannabis que ha sido manipulada para que genere ciertas características más que otras. Entonces, es una planta, la planta del cáñamo salió en respuesta a las regulaciones internacionales y el estatus de ilegalidad del cannabis. Entonces, los productores de la planta que no estaban buscando vender THC o CBD ni nada, sino utilizar la planta por su fibra, tuvieron que ver cómo hacer para bordear esas limitaciones legales. Entonces, lo que hicieron fue que porque la planta, ustedes las plantas pueden manipularlas para que generen ciertas características más que otras. En el caso del cannabis lo que hicieron entonces fue que esta planta tuviera más fibra, usted pudiera sacar más fibra de ellas para hacer textiles, para hacer materiales de construcción. Hay miles de cosas que usted puede hacer con el cáñamo ahora, incluso hasta gasolina, hasta carros. O sea, usted puede hacer de todo con cáñamo. Entonces, y hicieron que tuviera más fibra, más características físicas de ese tipo. Es una planta más larga, es un tallo más gordo, ¿verdad? Casi no tiene floraciones, casi no. Y lo que hicieron específicamente es que el THC es menor al 0.3% del peso seco de esa planta. Entonces, eso es el cáñamo. El cáñamo es, a nivel internacional, una planta que tiene una concentración menor a 0.3% de la molécula psicotrópica del cannabis, que es el THC. El cannabis o marihuana es una planta que, por el otro lado al cáñamo, es menos grande, es menos larga, el tallo es menos fibroso y menos grueso, pero tiene floraciones. Las floraciones son las flores que la gente generalmente se fuma. Claro, no sabía la diferencia, qué interesante. Ajá. Entonces, en el caso del cannabis o marihuana, alto en THC, lo que tiene es una concentración por encima del 1% de THC. Eso es. Muy bien. Cuéntanos la diferencia entre los efectos del cannabis lúdico y el cannabis medicinal. No hay una diferenciación realmente entre una cosa y la otra, sino que esto es una diferenciación política. Entonces, ¿por qué? Porque una vez se lo pregunté a la exdiputada Paola Vega en un en vivo. Entonces le dije, ok, vos estás súper estresada por estar en el Congreso. Entonces vos vas y digamos que te está empezando a dar cosas de estrés, te salen cosas y demás, ¿de acuerdo? Entonces después de eso un día decidís, no, voy a ir a descansar, voy a irme para Puerto Viejo a descansar. Entonces te vas a Puerto, te metes en la playa, te metes al mar y todo eso. Entonces, haber hecho eso, haber ido a descansar, haberte sacado a ti mismo de ese contexto de estrés y demás continuo, ¿es recreativo o es terapéutico? ¿Y ella qué dijo? Terapéutico. Ella me dijo que no sabía muy bien, ¿verdad? ¿Y vos qué dirías?
Terapéutico. Es terapéutico, pero también recreativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El THC es una molécula que al generar una estimulación de los receptores de serotonina de nuestro cerebro genera un recreativo, ¿verdad? Ese cambio en la conciencia de las personas hace muchas veces que haya cosas que sean más disfrutables de alguna manera. Entonces eso se considera como recreativo. Pero realmente ese efecto es un efecto que yo he visto cada vez más continuamente, que es un efecto terapéutico, medicinal de la planta también. Hay muchas personas que literalmente sin la planta ya se hubieran matado. Literalmente me lo han dicho las personas. A mí esa planta me salvó la vida. Entonces, el efecto de estas moléculas sobre nuestro cerebro puede ser considerado, si uno lo ve de una perspectiva como médico o una perspectiva como lúdico. Pero esa diferenciación es política meramente, no es médica. Qué bien la diferencia, claro. ¿Qué piensas? O sea, así como el cannabis ha tomado un poco de como auge, ¿verdad? En algunos países y está un poco que más lo hablan, aunque también hay muchos mitos. ¿Qué piensas también de la utilización de plantas para la salud en las personas a nivel psicológico? Es interesante porque la medicina viene de eso desde sus 100%, inicios, sí. ¿verdad? Entonces, de hecho, escuchando un podcast una vez también de medicina, hablaban acerca de un término que se llama zoofarmacognosia. Entonces, zoo viene de animal, farmaco de molécula y agnosia conocimiento. Entonces, lo que los humanos hicimos para entender, de donde salió la medicina, fue observar a los animales, cuáles plantas se comían, cuáles no, y nosotros repetir ese proceso. Así fue como nosotros entendimos cómo utilizar la naturaleza, y así nació la medicina. Entonces, la utilización de las plantas no es algo como que puede llegar a ser medicina, sino que es la base de la medicina. El acetaminofén viene de la corteza del sauce. Entonces, uno puede agarrar la corteza de varios sauces, hervirlas, hacerle todos los procesos que uno tiene que hacer y sacar el polvo y tomárselo para que se le baje el dolor de cabeza, o puede tomarse un acetaminofén. Es cierto, pero mucha gente tiene desconocimiento en eso, entonces por eso siempre es como un tema como que está vetado, como que no está bien. Exacto, lo que pasa es que en Costa Rica, digamos, ese paradigma está... más bien, nosotros veníamos del conocimiento de las plantas y la utilización de las plantas y está cambiando rápidamente, es el paradigma de deme una pastilla y ya. Todo lo quieren como rápido. Lo queremos rápido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad costarricense ha cambiado de un, digamos, como de algo muy de pueblo, muy pegado a las raíces de la tierra, muy pegado a sus propias raíces y demás, a algo que es algo muy americano. Y los americanos quieren las cosas ya y quieren el químico, y a mí el efecto tiene que ser ya. Ya, a mí no me gusta, no me diga que baje 100 kilos de peso. A mí deme una pastilla, deme metformina. Y ese es el paradigma que está pasando en este país. Entonces, porque este país está siendo muy colonizado por ese tipo de pensamiento y cultura, y entonces no es este país y otros países también. Definitivamente. Que otros países más bien con muchas de las plantas medicinales así están siendo atacados porque lo hacen como un tráfico negro, ¿cierto? Exacto, sí, exactamente. Y que al final de cuentas, digamos, todo eso, lo que estás diciendo es muy interesante porque, digamos, desde los inicios la tierra nos lo da todo. Exacto. O sea, todo nos lo provee la tierra. Y nosotros venimos. Un dolor, sí, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o sea, todo lo podemos tener de ahí. Sí, sí, eso pienso que se está perdiendo mucho, ¿verdad? Ese conocimiento. En otros lugares esa es la base de la medicina, o sea, ese es el primer contacto entre la persona, el paciente, el pueblo, la sociedad y la medicina, las plantas. No es ir a una farmacia, no es ir a un médico necesariamente, sino es la persona que sabe de plantas y me da primero unos tés, unas cosas, y si eso no funciona, entonces escalan. Eso es en otros países, ¿verdad? Pero digamos, todavía pienso yo, ¿verdad? Hay como comunidades indígenas también que ellos siguen como con esto. Definitivamente, en Costa Rica no es la diferencia. En Costa Rica las comunidades indígenas son las comunidades que están en contacto con ese tipo de medicina de mayor medida. Y también son los protectores y los guardianes de la naturaleza, ¿verdad? En Costa Rica
específicamente como país, ha habido el proceso de cómo sus propias comunidades indígenas han sido sectorizadas y apartadas, aisladas de la sociedad costarricense, es un proceso muy particular. Aquí en Costa Rica, los pueblos indígenas se fueron a las montañas y no quisieron nada que ver con el GAM. Y aquí nos asentamos y pasó todo esto. Entonces, el conocimiento indígena sigue ahí, sigue muy fuerte, pero pienso que el tico está muy separado, está muy desconectado de este tipo Pero al final de cuentas son como el futuro. Son el pasado y el futuro. Exactamente. De hecho, es curioso porque los pueblos no indígenas de Costa Rica, o sea, Costa Rica, los costarricenses, están empezando a agarrar el paradigma gringo, pero los gringos ahora ya están cansados de su paradigma y están viniendo a los pueblos indígenas de Costa Rica a ver cómo hacer para más bien volver a la tierra con la medicina. Entonces, ¿entiende lo que está sucediendo? Sí, o sea, tener una conexión, porque la tierra te conecta con todo y te conecta con uno mismo. Exacto. Entonces, la gente pierde esa conexión entre ellos mismos y la tierra, que es algo tan importante. Lo más. Y la sociedad estadounidense es una sociedad que realmente se ha empeñado en generar, pues, ¿verdad? Todos los sintéticos habidos y por haber, y también una cultura de guerra muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ya y ahora todos los veteranos con estrés postraumático y demás están buscando estas medicinas, estas plantas, y están viajando a nuestros países a ser tratados con medicinas y con plantas de poder, ¿verdad? Y los ticos ahora estamos queriendo adoptar entonces el modelo que ellos ya están desechando. Y eso es una lástima. O sea, nosotros no deberíamos perder eso. No. O sea, la gente, ¿cómo crees que se puede hacer una conciencia sobre esto? O sea, yo digo aquí en el país, en nuestro país también, pero en otros países también, porque suena feo lo que voy a decir, pero es como que viene el americano o el europeo a creer que nos están dando como algo que es muy valioso, oro, que realmente nosotros lo tenemos y lo estamos cambiando por algo mal, o sea, que es mierda, digamos, uno está hablando abiertamente, ¿verdad? O sea, no es algo bien. ¿Cómo crees que se puede crear una conciencia sobre esto? Que se pueda hablar, que la gente empiece a tener una conexión más, inclusive con la tierra, con ellos mismos. O sea, yo pienso que en Costa Rica específicamente tienen que pasar una serie de cosas particulares. Una de ellas es, digamos, tienen que cerrársele las puertas a los extranjeros que vienen a este país a comprar grandes cantidades de tierra y a expropiar a los indígenas y a otros, digamos, a nuestros pueblos originarios aquí en Costa Rica, porque eso es lo que está haciendo que básicamente Costa Rica ya no sea los ticos, ¿verdad? Número uno. Número dos, pienso que debe de hacerse esfuerzos, incluso gubernamentales, muchísimo más profundos y fuertes para traer a este conocimiento hacia la cultura, digamos, generalizada costarricense. O sea, protegerlos, traerlos, ensalzarlos, sacarlos, ¿verdad? Darles espacio, darles voz y voto. Entonces, eso es muy probablemente lo que puede generar que los costarricenses vuelvan, ¿verdad? Y volvamos a conectar con esas raíces realmente, ¿verdad? Claro, porque no tienen ningún conocimiento y por eso es que venden oro por nada. Exactamente. Y se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de estas cosas hasta muy tarde. Hasta que ya no tengamos nada, hasta que las entradas a las playas... escuchar. Pero digamos, la otra vez, sí es cierto, pero la otra vez con un amigo y nunca había conocido, lo llevo a una casa y me dijo, ¿pero qué es esto? Y le digo yo, ¿por qué? Me dijo, porque aquí no hay ticos, los restaurantes son de puros extranjeros y solo veo extranjeros, no hay nada. O sea, las playas están privatizadas, o sea, terrenos que ya lugares que no puede abiertamente usted ni siquiera caminar. Sí, exactamente. También es un tema controvertido. En mi caso, mis dos padres son extranjeros, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir como que el extranjero es el culpable de todo eso. Yo siento que el culpable o la que tiene la culpabilidad más grande en todo esto es como las personas que de alguna manera no piensan en el beneficio de realmente el país y las personas que viven en este país, porque solamente están pensando en su propio beneficio. Entonces las personas que hacen las leyes en este país muchas veces se acomodan todo para que cuando salgan del gobierno, salgan del Congreso y demás, ya tengan, digamos, una empresa que les pagó un montón de dinero porque pusieron esas cosas en la mesa, pusieron esas leyes en la mesa. Entonces... Tiene que ser alguien que tenga empatía y verdad, y que tenga, o sea,
esa relación, y es muy difícil. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Si te das cuenta, inclusive casi no hay representantes indígenas en el Congreso. Casi no hay representantes de personas que... O sea, qué triste. Ajá. Creo que inclusive como así viendo, el otro día también estaba escuchando un podcast de... que estaban diciendo, creo que una representante que es indígena en el gobierno de México, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ella está haciendo como esto para evitar el tráfico de plantas medicinales, o sea, la explotación de todo lo que son las tierras indígenas de ellos, que debería ser un movimiento que también se empiece a practicar acá. Sí, definitivamente, definitivamente. También lo que pasa es que hay una desconexión muy grande, un desconocimiento muy grande de cuáles son realmente el conocimiento que tienen estas culturas y que tienen estos pueblos, incluso adentro de nuestro país, y ¿verdad? Cómo de alguna manera pueden ayudarnos socialmente. Hay un desconocimiento muy grande de eso. Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, por lo menos, digamos, todo lo que son así como este tipo de programas o en redes sociales se puede hacer un poco, aportar un poco, ¿verdad?, claro, a la comunidad, claro, para abrir un poco sobre este tema que tanta gente, digamos, no desconoce. Exacto, sí, hay que interesar a las personas de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso también incluso es uno de los pilares más fuertes que he tenido en los últimos años, ¿verdad?, con mis redes sociales. Tratar de como de interesar a las personas en estos temas, ¿verdad? Y darles a entender que hay una perspectiva distinta a lo que siempre se ha visto acerca de esto, ¿verdad? Y ha dado resultados. Yo pienso que las personas realmente han escuchado el mensaje y creo que la percepción social acerca de todas estas sustancias y plantas está cambiando radicalmente también. Bueno, pues qué bueno, y eres que me pongo muy feliz, como digamos, que hayas hablado sobre este tema y que tan abiertamente y que digamos que estés aquí como invitado. Muchas Más gracias. bien cuéntanos en tus redes sociales dónde te pueden encontrar, porque tienes una clínica, ¿verdad?, acá. Ajá. Yo trabajo mayoritariamente en línea porque las moléculas que yo utilizo muchas veces generan beneficios que en trastornos, padecimientos y enfermedades y síntomas que no muchas veces son necesarios que yo lo vea a la persona físicamente, o sea, que le haga un examen físico propiamente. Entonces, trabajo muy virtualmente, ¿verdad? Pero yo también atiendo en Avenida Escazú. Entonces, atiendo... ¿Cómo podemos hacer para contactarte? Entonces, ok. Mi Instagram es doctor_Carlos H. Aquí lo vamos a estar posteando también en redes sociales. ¿Y número de teléfono tienes? Ajá, 8424-9175. Ese es el de mi asistente, si quieren agendar. O sea, si alguien quiere agendar una cita, puede hacerlo. Exacto. ¿Qué tipo de personas, digamos, pueden contactarte? O sea, que hablamos de la depresión, hablamos de dolores, o sea, articulaciones y todo eso. ¿Qué tipo de personas? Porque, digamos, a veces piensan, tal vez yo no soy candidato para sacar una cita con él. O sea, ¿qué tipo de personas pueden sacar una cita contigo? Yo pienso que es más fácil decir casi que, ¿verdad? Las personas que no, mentira, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque es que estas moléculas de la planta se meten con muchas cosas distintas, síntomas, trastornos, cosas. Entonces, yo lo que le digo a las personas es que si usted está teniendo problemas en su vida con el sueño, el apetito, el estado anímico o dolor, entonces muy probablemente yo le puedo ayudar. Qué bien, o sea, todo. Exacto. Bueno, yo la verdad lo recomiendo, o sea, la gente que no ha probado o que tiene un poco de miedo, porque hay muchos mitos sobre eso, de verdad es o sea, tienen que probarlo, sí. De verdad que sí. Carlos, muchísimas gracias por haber venido y por habernos hecho alimentación sobre este tema, de verdad muy agradecida. Con mucho gusto, gracias a vos también por el espacio. Muchísimas gracias, esperen nuestro próximo episodio, que ahí los voy a estar escribiendo. Social y Comunicaciones.